Miles de rostros perdidos, cuerpos sin nombre, familias que buscan en desiertos y montañas los restos de sus seres queridos. Durante más de 3 décadas, los cárteles del narcotráfico han convertido la desaparición en un método de poder. Pero, ¿cómo empezó esta maquinaria de muerte que se expandió desde los años 90 hasta hoy? A finales de los años 80, mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, en México comenzaba una nueva guerra, silenciosa y brutal. Los primeros cárteles, como el de Guadalajara, se reorganizaban tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo. Sus antiguos socios, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes y Joaquín El Chapo Guzmán, fundaban sus propios imperios. Las rutas de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos se convirtieron en oro líquido, y con ese poder llegó la violencia. El asesinato dejó de ser un accidente del negocio. Se volvió una herramienta. Los años 90 fueron el punto de quiebre. México y Colombia se convirtieron en los dos polos del narcotráfico continental. En 1993, la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, reveló hasta qué punto el crimen había penetrado el poder. La sociedad comprendió que ya no se trataba de traficantes ocultos en la sombra, sino de un sistema infiltrado en la política, la policía y el ejército. Y cuando el Estado comenzó a perder el control, los cárteles lo ocuparon. En el norte del país, cerca de la frontera, comenzaron a aparecer los primeros casos de personas desaparecidas. Campesinos, jóvenes, periodistas. Nadie estaba a salvo. Los cárteles descubrieron que hacer desaparecer a alguien era más eficaz que matarlo. Sin cuerpo, no hay crimen. A finales de los 90, las fosas clandestinas se multiplicaban. El desierto de Sonora y los campos de Tamaulipas se convirtieron en cementerios sin nombre. Las familias, sin respuestas, empezaron a organizarse. Nacían los primeros colectivos de búsqueda. Mientras tanto, los cárteles evolucionaban. Ya no eran bandas locales, sino corporaciones multinacionales del crimen. Desde Sinaloa hasta Michoacán, desde Cali hasta Medellín, la producción y distribución se volvía cada vez más sofisticada. El dinero del narcotráfico se lavaba en bancos internacionales, se invertía en bienes raíces y campañas políticas. Y en esa expansión global, el precio fue la vida humana. Cada ruta se pagaba con sangre. El 2006 marca un nuevo inicio. El presidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Miles de soldados invaden las calles, los cárteles se fragmentan y la violencia se multiplica. El Estado pretendía restaurar el orden, pero terminó desatando una tormenta. En solo 5 años, los asesinatos y desapariciones se contaban por decenas de miles, y el país se acostumbró a vivir entre cuerpos y fosas. En Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Coahuila, el hallazgo de fosas comunes se volvió cotidiano. En 2010, colectivos ciudadanos comenzaron a escarbar con palas y varillas, buscando restos entre la tierra. Las imágenes eran devastadoras. Madres con pañuelos blancos, excavando bajo el sol. La justicia ausente. El Estado cómplice o impotente. Cada fragmento de hueso encontrado era una victoria mínima contra el olvido. Los cárteles ya no solo mataban, comunicaban. Cuerpos colgados de puentes, videos de ejecuciones, mantas con amenazas. El asesinato se convirtió en un lenguaje, una forma de dominio. El miedo se hizo espectáculo y los medios, sin querer, amplificaron el mensaje. Cada imagen sangrienta era una advertencia. Aquí manda el narco. Pero no todos callaron. Periodistas, activistas, madres buscadoras y defensores de derechos humanos comenzaron a desafiar al poder. Algunos fueron asesinados, otros desaparecidos. Sin embargo, sus nombres siguen vivos. En plazas y calles, los retratos de los desaparecidos forman mosaicos de memoria. Y en cada rostro, una promesa: no rendirse. A más de 30 años del inicio, el número de desaparecidos supera las 100,000 personas. La mayoría sin justicia, sin nombre, sin respuesta. El narcotráfico ya no solo es un negocio,
Es una estructura de control social, económica y política. Cada región tiene su historia, cada fosa su verdad. Y en los silencios del desierto se escuchan aún los ecos de quienes nunca volvieron. Un nuevo patrón de violencia comienza a surgir. Ya no se trata solo de tráfico o poder territorial. En los últimos años, los cárteles han cambiado de rostro y su negocio ya no depende solo de drogas. En el siguiente episodio, descubriremos cómo el crimen organizado mutó en un sistema de control total, desde la economía hasta la política. Los años 2010 marcan una nueva etapa. Los viejos capos han caído, pero el crimen no desaparece, muta. De los grandes cárteles surgen decenas de grupos fragmentados, más violentos, más impredecibles. Cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, la familia michoacana, nombres que resuenan como ecos de guerra. Ya no buscan solo traficar drogas, controlan territorios, migración, extorsión, minería, hasta el aguacate. El miedo se vuelve una industria y la violencia su herramienta más rentable. Con el desmantelamiento de los grandes cárteles, miles de sicarios quedaron sin mando. Jóvenes que crecieron entre armas y pobreza ahora forman sus propios grupos. Cada región se convierte en un reino independiente donde la ley es la del fusil. La guerra se descentraliza y la violencia se multiplica. El Estado, incapaz de controlar el caos que él mismo desató, observa cómo el crimen se convierte en gobierno. A comienzos de la década del 2020, el narcotráfico ya no depende exclusivamente de la cocaína o la heroína. La metanfetamina, el fentanilo y los laboratorios clandestinos transforman el mapa global de las drogas. Los químicos llegan desde Asia. Las ganancias viajan por criptomonedas y paraísos fiscales. Cada gramo de polvo blanco esconde un entramado financiero tan complejo como cualquier corporación legal. Los cárteles son ahora multinacionales del miedo. En muchas regiones, los cárteles reemplazan al Estado. Cobran impuestos, imparten justicia, reparten despensas y armas. En pueblos enteros, las escuelas enseñan a los niños a esconderse cuando escuchan disparos. La frontera entre el bien y el mal se difumina. Y la población, atrapada entre el miedo y la necesidad, aprende a sobrevivir obedeciendo. Miles de mujeres desaparecen cada año, muchas forzadas por redes de trata controladas por los mismos grupos que trafican drogas. Los feminicidios se entrelazan con la lógica del narcotráfico: castigo, control y silencio. Las madres buscadoras continúan recorriendo desiertos y ríos armadas solo con palas, varillas y fe. Cada hallazgo, cada osario, revela una historia de horror y también de resistencia. Los niños de los 90 crecieron entre balas, los de ahora entre TikTok y narcocorridos que glorifican a los sicarios. El crimen se volvió parte del imaginario cultural: canciones, series, moda. La violencia ya no solo se teme, también se admira. Y mientras tanto, los desaparecidos siguen aumentando, invisibles bajo la fama de sus verdugos. Informar se convierte en un acto de valentía. México se transforma en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Cada reportaje puede costar la vida, pero sin ellos, la historia se borra. Aún entre amenazas, censura y asesinatos, hay quienes siguen escribiendo, filmando y documentando, porque si nadie cuenta, el horror se repite. En medio del miedo, florecen también gestos de esperanza. Colectivos de mujeres, periodistas, campesinos y jóvenes crean redes de apoyo, mapas ciudadanos, memoriales digitales. Donde el Estado falla, la sociedad resiste. Cada búsqueda, cada marcha, cada nombre pronunciado en voz alta es una pequeña victoria contra el olvido. El fenómeno ya no se limita a México. En Colombia, Venezuela, Centroamérica, incluso en los Estados Unidos, los tentáculos del narcotráfico se expanden. Las desapariciones forzadas cruzan fronteras. Las rutas del crimen se mezclan con la política internacional. Y mientras los gobiernos cambian, el sistema del miedo permanece, adaptándose, sobreviviendo. 30 años después, las cifras siguen aumentando. Pero las víctimas no son solo números. Son historias interrumpidas, sueños apagados, voces que reclaman justicia. El narcotráfico no solo trafica drogas, trafica miedo, silencio y poder.
Y aunque el horror parezca interminable, cada familia que busca, cada periodista que denuncia, cada madre que no se rinde, demuestra que la esperanza aún respira. Durante más de 3 décadas, los asesinatos y desapariciones por cárteles han marcado a toda una generación. Pero aún en medio de la oscuridad, hay quienes siguen buscando, resistiendo y contando la historia. Porque mientras alguien recuerde sus nombres, el miedo no habrá ganado. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más historias como estas.